Buenas tardes, queridos estudiantes. Buenas tardes con todos. Bienvenidos al curso de comunicación. Hoy estamos a sábado 11 de octubre del año 2025. ¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Se me escucha bien mi audio, cierto? Sí, profe, muy buenas tardes. Correcto, gracias. Buenas tardes a Muy todos. buenas tardes. Bienvenidos al curso de comunicación. Estamos listos y prestos para Hola, empezar profe, nuestra buenas sesión del día de tardes. hoy. Buenas tardes, chicos. A ver, es solamente algunas precisiones. Estoy un poquito mal con una afección gripal. Espero que sepan comprenderme. Como siempre, las clases no deben parar. Vamos a continuar de la misma manera. Voy a tratar de hacer el menos esfuerzo posible para poder mantener la voz. Bien, chicos, buenas tardes. Zenia, Caleb y todos quienes ya están listos y prestos aquí en clases en estas horas de la tarde. Bueno, un poco recordando qué tema platicamos el día domingo. ¿Recuerdan sobre qué hablamos el día domingo? Digo, el día sábado, no domingo, el día sábado. A ver qué tal memoria tenemos. ¿De qué platicamos el día sábado? Dime, Caleb. Hablamos acerca un poquito de los incas, profe. Ajá, hablamos de los incas, ¿cierto? Muy bien, de la literatura incaica, ¿correcto? Bien. Hoy día vamos a continuar en ese mismo proceso, porque es un proceso evolutivo, como la literatura peruana se ha ido desarrollando a través de los años, de los siglos. Y habíamos indicado que en la literatura incaica, por ejemplo, no había pues la escritura fonética, ¿no? No había escrituras. Simplemente la forma de hacer literatura fue en forma de tradición oral, de padres a hijos, así en forma sucesiva, ¿correcto? Bien, vamos a continuar. Hoy ya vamos a hablar de la otra literatura, que en este caso que es la literatura de la conquista. ¿Ya, chicos? La literatura de la conquista, que es el tema que nos convoca el día de hoy, que es la segunda semana de clases que estamos desarrollando. Bien. Un poco para ir como preámbulo nada más, yo les preguntaría, queridos estudiantes, ¿los españoles nos conquistaron o nos invadieron? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Fue una conquista o fue una invasión? A ver, Caleb Díaz, ¿qué opinas? Profe, creo que eso es notable. Nos invadieron, profe. Ya, Nos muy bien. llevaron todo lo que teníamos. Así es, ¿correcto? Lisbeth Suyo. La conquista, profesor. Una conquista. Ya, bien. Bueno, ahí también vuestros compañeros tienen dos posiciones. Obviamente las dos posiciones no son concordantes, más al contrario son antagónicas, ¿no? Esto ya merita explicarlo. En la literatura oficial, bueno, querramos o no querramos, tenemos que alinearnos, es literatura de la conquista. En la literatura oficial. Profesor, es lo que vale, sí es lo que vale. Pero si nos vamos a la esencia misma, no fue conquista. No fue conquista, fue una invasión. ¿Por qué? Porque los españoles llegaron aquí al Tahuantinsuyo e impusieron su religión, impusieron su idioma, sobre todo de dos cosas, y no permitieron que la cultura inca siga pues en desarrollo, con su propia cosmovisión, con su propia concepción. ¿Correcto? Entonces, no fue una conquista, en sí fue una invasión. La conquista es cuando ambas partes llegan a un acuerdo, ¿sí? Así como si tú tienes tu enamorado o tu enamorada, te conquista y le dice, mira, ve, pues yo voy a contigo, pero con estas condiciones, ¿no? No salgo de noche, no me gustan las fiestas, no te quiero ver hablar con otros, los celulares lo vamos a usar comúnmente, no quiero que me oculten nada. Pues se acuerdan, se ponen de acuerdo los dos. Es conquista, pero los españoles no hicieron eso, no hicieron, bueno, vamos a hacer esto y ustedes nos dan esto, nada de eso, ¿cierto? Pues por ese lado fue una invasión, pero tengamos en cuenta que fue conquista como concepto que quizás más adelante les pueden preguntar a ustedes en un examen de admisión. Bien. Hablamos entonces de la literatura conquista en la que se impone una nueva orientación a la vida, obstruyendo el desarrollo normal de nuestra cultura.
la cultura inca, ¿no? La lengua oficial es ahora el español, ya no el runasimi. La literatura española encuentra eco en nuestro territorio. Básicamente, las manifestaciones literarias más frecuentes de esa época fueron, ojo, en la conquista, también se hicieron literatura, obviamente desde el ángulo español, ya no del ángulo incaico, sino del ángulo español. Y los españoles nos trajeron por estas tierras las famosas coplas, los romances y las crónicas. ¿Sí? Coplas, romances, crónicas. ¿Correcto? Bien. De estos tres que estamos mencionando, seguramente las crónicas son las más importantes. Es la que tenemos que tener en cuenta. ¿Correcto? Bien. En el contexto histórico, vamos a indicar que la conquista se inicia en 1532. Es el año que llegan los españoles a estas tierras, ¿sí? Con la destrucción de la organización incaica y la cruzada religiosa, la imposición de la lengua española y la guerra civil entre los propios conquistadores, y esto termina más o menos en el año de 1556. ¿Correcto, chicos? Bien. Un poco para ubicarnos en el contexto, ¿no? En el contexto, cómo fue eso de primero el descubrimiento de América y luego la conquista. Hay que tener en cuenta, chicos, acá un poco para ubicarnos, esta parte de aquí sería lo que es actualmente Portugal. Esto de aquí es España, España actual, por acá. Por aquí está Francia, por acá está Italia, es la península itálica. Y por este lado está la India. La India. Y hay que tener en cuenta que entre el siglo XIII, XIV, hasta siglo XV, había un comercio muy fluido de Europa con Oriente, con la India, sobre todo con India. Ellos transportaban sus materias primas, llevaban como por ejemplo el té, ¿no? Por el mar Mediterráneo, por este mar de acá, es el mar Mediterráneo. Hacia cierto tramo por el mar y de ahí a tierra, ¿no? Había un comercio fluido, un intercambio comercial entre ambas culturas, tanto de Occidente como de Oriente. Y esta parte, el norte de África, parte de Asia, era dominio de los musulmanes, de los moros, de los árabes. Y en un determinado momento estos árabes toman por asalto el mar Mediterráneo, lo toman por asalto. Y no permiten que ningún barco circule por esos lugares. No permiten. Lo bloquean. ¿Correcto? Lo bloquean. Bien. ¿Qué pasa en ese caso? Ya saben ustedes, España, los reyes españoles, ¿no? Los españoles van a buscar a un navegante italiano, Cristóbal Colón. ¿Para qué? Para que busque nueva ruta para llegar a la India. Y ya saben esa historia, ¿no? Colón salió de Puerto Pablo de España. Obviamente Colón era un navegante y sabía que la Tierra no era cuadrada, plana, inmóvil, sino forma circular. Y pensó darse la vuelta. Y Colón pensó que había llegado a la India. Sí, había llegado a la India. Y entonces lo que hizo es que simplemente había descubierto un nuevo continente, que era América. Y Colón, convencido de que era la India, es más, se murió también pensando que había descubierto una nueva ruta a la India. Bueno, los españoles, bueno, Colón hizo sus viajes conocidos y los españoles se van a ubicar aquí en Panamá. Panamá era su centro de operaciones de los españoles, ¿correcto? Aquí, más concreto aquí. Ojo, chicos, siempre la literatura se vincula con la historia, eso hay que tener muy en cuenta, porque todo parte de la historia. Ahora, un grupo de españoles fue al norte a conquistar a los aztecas. En este caso, fue dirigido por Hernán Cortés. Y otro grupo vino hacia el sur, ¿no? Que era dirigido en este caso por... ¿Quiénes eran los tres socios de la conquista? ¿Recuerdan, chicos? ¿Quiénes eran los tres socios de la conquista? A ver, ¿qué tal estamos en ese tema? ¿Alguien recuerda los tres socios? No creo que me digan, profe, yo no me recuerdo. ¿No tienen ni idea?
Francisco Pizarro, Diego de Armando y algo de Luque, algo, si no me equivoco. Muy bien, Lisbeth. Gracias, Lisbeth. Gracias, hija. Lo dijo su vuestra compañera. Ah, bueno, gracias, Lisbeth le salvó a todos. Francisco Pizarro. Diego de Almagro. Y el curita Hernando de Luque. Estos son los tres socios de la conquista que se reunieron en Panamá y hacer el plan, un proyecto para poder conquistar el sur, porque se dice que habían llegado embarcaciones provenientes del sur, llegaban hasta Panamá llevando pues cosas seguramente interesantes y hacían el trueque, ¿no? Y ese trueque observaron en este caso los españoles, y vinieron a conquistar estas tierras, ¿no? Bien, entonces, así pasó, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, chicos. Cuando Pizarro desarrolla su proyecto, en una oportunidad va a salir, en este caso, salen los tres con sus embarcaciones, en este caso encabezado por Pizarro, y lo van a dar alcance en la isla del Gallo, en esta isla. ¿Qué pasó en esta isla? Se dice que como Pizarro salió sin autorización de España, porque digo, del gobernador de Panamá, porque en Panamá quien gobernaba era el gobernador, no Pizarro, sino el gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos. Entonces este gobernador se entera de que Pizarro ha salido sin su autorización hacia el sur, y va a mandar a un encomendero, ¿no? ¿Para qué? Para que le dé alcance a Pizarro y lo haga regresar a Panamá. Entonces ese encomendero le dio alcance a Pizarro en esta isla, en la isla del Gallo, que más o menos se supone que Pizarro iba con 180, 210 hombres, con sus barcos venían hacia el sur. Entonces eso, bueno, el encomendero le dio la noticia a Pizarro y Pizarro desembarcó. Se dice que es una línea perpendicular en el mar, porque es una isla, en la arena, y le dijo a sus hombres, ¿no? A sus soldados: los que quieren ser ricos pasen, crucen la línea. Y solo pasaron 13 soldados. Por eso también se llama las 13 Islas del Gallo. Y los demás soldados regresaron con el encomendero a Panamá, se regresaron. Y uno de los 13 soldados que quedó escribió esta copla. Ojo, que es la primera copla que aparece en estas tierras. ¿Sí? ¿Y qué dice la copla? Pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Cuando dice, pues, señor gobernador, ¿a quién se refiere? ¿Quién es el gobernador? Obviamente Pedro de los Ríos, que estaba en Panamá. Mírelo bien por entero, que allá va el recogedor, o sea, el joven que fue encomendado por el gobernador, y acá queda el carnicero. ¿Y quién era el carnicero? ¿Quién era el carnicero, chicos? Pizarro, profe, Pizarro, profesor. Claro, Pizarro, muy bien. Lo que están atentos a la clase, excelente. Pizarro. Algunos me van diciendo que la clase, otros están perdidos en... Como Pizarro, dicen, profe, Pizarro. como cuy en ceviche. Ya. Ahora, este soldadito no era cualquier cosa, conocía hacer poesía. ¿Por qué, profesor? Porque esta copla tiene rima. Fíjese, gobernador, terminación dor. La tercera, recogedor, terminación dor.
Segundo verso, terminación ero. Cuarto verso, terminación ero. ¿Sí? Tiene rima. Obviamente tiene métrica y tiene ritmo. ¿Correcto, chicos? Bien. Bueno, así fue su travesía. Bueno, luego Pizarro esperó más provisiones, más apoyo de su amigo Diego de Almagro, que le buscaba hombres, llevaba víveres, etcétera, etcétera. Mientras Luque, lo que hacía era buscar dinero, cash, ¿no? Para el financiamiento. Bueno, Pizarro esperó mayor refuerzo, más hombres, obviamente que Diego de Almagro lo envió, y con eso avanzó su viaje, ¿no? Hacia el sur, hacia el Tahuantinsuyo. Yo les pregunto, chicos, ¿a qué parte del Perú creen que llegó por primera vez Pizarro? ¿A qué parte del Tahuantinsuyo? Si nos ceñimos netamente al Perú, ¿eh? ¿Tienen idea? ¿A dónde creen que llegó por primera vez? No le digo que no hay una respuesta certera, sino quiero saber su noción, su idea, dónde creen que llegó, nada más. O sea, es respuesta de... Profe, ¿puede ser que llegó al norte del país? Uitioni, claro, norte del Perú, ¿sí? ¿Qué parte más o menos se te hace por ahí conocido? A ver, Cecilia, ¿qué opina Cecilia? Tumbes. Tumbes, dice, ya. A Piura, profesor. Jalina dice Piura, ya. Bien. A ver, vamos explicando ya, chicos. Se supone que Pizarro... Profe, Hola, te escucho. Tumbes. Brandon dice Tumbes, ya. La isla siguiente, Profe, chicos. Sí, te escucho, te profe, escucho. México Pizarro llegó primeramente a Tumbes. Ya, Profe, Francisco Pizarro llegó a San Miguel de Piura. ya, Maribel, gracias. A ver, vamos por aquí explicando, ¿ya? Se supone que Pizarro venía bien pegadito entre el mar y la arena, ¿no? Y la playa. ¿Pasó por Tumbes? Claro que sí pasó. ¿Desembarcó en Tumbes? No, no desembarcó. Él pasó por los manglares de Tumbes. ¿Alguna vez ustedes, no sé si alguien ha llevado en aula de Tumbes? Lo más bonito de Tumbes son los manglares de Tumbes. Hay un puerto que se llama Puerto Pizarro. De Puerto Pizarro se parte para los manglares. Se supone, o la historia indica que pasó por los manglares. O sea, los manglares es un lugar muy bonito para hacer turismo, porque encuentras enormes vegetaciones, árboles enormes en el mar. No te hablo del campo, en el mar. Profe, ¿cómo está mintiendo, profe? ¿Cómo va a haber mar árbol en el mar? Sí, hay árbol en el mar. ¿Y cómo se han formado? Es que recuerden que Tumbes, Piura llueve mucho, y cuando llueve mucho el agua se lleva bastante lodo al mar. Y sobre ese lodo se han formado esos árboles, esos manglares, donde hay pues aves, hay islas, hay cocodrilo, es bonito. Pasó por esos manglares, pero no desembarcó. El lugar donde desembarcó fue, como dijo vuestra compañera, Piura. Hay alguien de clase en Piura. De Piura sí hay varios estudiantes. Bueno, tú me alguna vez ha habido estudiantes, pero de Piura, hay alguien de Piura para que nos ayude. ¿Hay alguien de Piura, chicos, chicas? Paita, profesor. Jalina, tú eres de Paita. No, yo soy mi departamento es Piura. Tú eres de Piura. Sí, profesor. ¿Provincia de? ¿Ah? ¿Qué provincia? Provincia de Morropón. Ah, Morropón. Muy bien. Sí, profesor. Por ahí, Jalina, ¿has escuchado tú el río Virú? Sí, profesor. ¿Se ha escuchado el río Virú, cierto? Sí, sí. Río Virú está en Piura. Ujú. Sí, Y hay profesor. hay una historia muy interesante del río Virú. Se dice que Pizarro, no, había un inca que estaba pescando entre el río Virú y el mar, o sea, en la misma desembocadura.
estaba solito, pescando, atareado, afanado, y cuando Pizarro vio eso, dijo a sus hombres que lo atrapen. ¿Para qué? Pizarro quería saber dónde estaban, en qué lugar estaban. Entonces, al hacer eso, se dice que dos de sus mejores zarpadores nadaron y lo cogieron a este inca que estaba muy atareado, agachadito entre el mar y el río. Y cuando lo cogieron por la espalda, lo que el inca hizo es levantar la cabeza. Y cuando levantó la cabeza, vio delante de él un enorme barco. Se dice que este inca no quedó tanto asombrado por lo que le habían chapado por la espalda, sino por lo que estaba delante de él, porque nunca había visto un barco tan grande. Quedó así atónito, embobado, pasmado, boquiabierto. Pizarro desembarcó y le preguntó a este inca. Obviamente Pizarro habla español. El inca se supone que hablaba quechua. Y le dijo, Pizarro, ¿no? ¿Cómo se llama este lugar? El inca, como no entendía, le dijo, si tú me preguntas cómo me llamo, yo me llamo Berú, Virú. Entonces Pizarro, dijo, este es el lugar, se llama Berú, Virú, Perú. Y de ahí vendría una de las hipótesis del nombre de Perú, porque este inca, en lo que había indicado, no era su nombre, era su nombre propio, no era el nombre del lugar. Y dijo, pues Berú, Virú, Perú, Perú. Entonces Perú vendría de ahí como derivación. Eso, ¿quién nos da a conocer? Nos da a conocer, ojo, no es cuento, no es una historia, es una crónica que nos da Inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales del Inca. Entonces, Pizarro desembarcó en Piura y va a fundar por primera vez Piura con el nombre de San Miguel de Piura. Cultura general, chicos, la primera ciudad que funda Pizarro en el Perú es San Miguel de Piura. ¿Sí? San Miguel de Piura. Ahí recibió toda la información del Tahuantinsuyo. Se enteró de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, y que Atahualpa más paraba en Cajamarca que en Cusco, toda la información. Así que Pizarro se fue rumbo a ¿dónde? Rumbo a Cajamarca. Y en Cajamarca pues lo capturaron a Atahualpa. Hubo cierta resistencia, pero lo cogieron a Atahualpa. Estuvo preso a Atahualpa. Ya saben toda la historia, ¿no? Ofreció un cuarto lleno de oro y todo lo demás. Bueno, pues simplemente Pizarro era digámoslo, buscó todas las justificaciones para cometer sus atrocidades en esas tierras. Y fue condenado a muerte a Atahualpa. En primer orden lo condenaron a ser quemado vivo. Y Atahualpa recibió el bautismo y por bautizarse le cambiaron la pena de muerte por ahorcamiento. Atahualpa murió ahorcado. Bueno, muerto Atahualpa, ya saben la historia, de los tres socios, Pizarro y Almagro, estuvieron presentes. Bueno, Hernán Luque el viejito murió ya de viejito ahí en Panamá. Los dos socios avanzaron hacia Cusco, capital del Tahuantinsuyo, y se repartieron en el Tahuantinsuyo. Del Cusco para el norte, para Pizarro, y del Cusco para el sur, para Almagro. Así. Del Cusco para el norte, para Pizarro, y del Cusco al sur, para Almagro. Bueno, ya saben ustedes la historia, ¿no? Almagro fue hacia el sur. Seguramente Moquegua, Tacna, Arica, Chile. Y en Chile habíamos los araucanos, y los araucanos buscaron oro, y no había oro. Al último araucano lo mataron, pero cruelmente, pensando que ocultaba el oro, pero no había oro. Así que Almagro regresó a Cusco a hablar con su amigo Pizarro y le dijo, en el sur no hay oro, así que nuestro botín hay que repartirnos nuevamente.
Y Pizarro, pues, como estaba, ya saben ustedes, era un tipo seguramente ambicioso, dijo, no, lo siento mucho, ya nos hemos definido, acuerdo es acuerdo. Y se vinieron las guerras civiles entre propios españoles. Ya saben, ¿no? Francisco Pizarro le dio muerte a su amigo Diego de Almagro, le dio vuelta. El hijo de Diego de Almagro, Almagro el Mozo, obviamente Pizarro escapó, ¿no? Se fue hacia Lima y fundó la capital del virreinato, ¿no? Y Diego, en este caso el hijo de Diego de Almagro, Almagro el Mozo, le dio alcance en Lima y lo mató al pobre Pizarro. Y se dieron todas las guerras civiles habidas y por haber, ¿no? Ahora, chicos, hago una pequeña reflexión y quiero que ustedes me puedan, tengan una, digamos, una actitud así crítica, ¿no? Hemos dicho que hubo cierta resistencia cuando Pizarro llegó a Cajamarca en la captura de Atahualpa, pero más no hubo resistencia. Los españoles vinieron, incluso hay una historia que pasó por aquí, por el Callejón de Huaylas, por Huaraz, Caraz, y en esa época en Caraz había un reino, el reino de Huaylas. Se dice que este señor le regaló, ojo, le regaló a Pizarro su hija, le dijo, mira, llévate mi hija, Inés Huaylas. Ahora, no solamente regaló a su hija, regaló hombres, regaló provisiones, y Pizarro feliz rumbo al sur. Pasó por los Huancas, los Chancas, y llegó al Cusco y no hubo resistencia. La pregunta es la siguiente. Si los incas eran entre 10 o 11 millones de incas y los españoles no superaban los 300 españoles, no superaban 300 españoles, no eran más de 300. ¿Por qué tan fácil nos conquistaron? ¿Por qué creen, chicos? A ver, Heidi, ¿qué opinas tú? Porque los españoles traían armas y los incas solamente tenían lanzas hechas a mano. Ya, gracias, Heidi. Brandon, tu Profe, opinión. para mí es ¿cómo se decía? La Mazúa, el Amaqueya y el Amayuya. Los incas estaban regidos en esas tres leyes, a comparación de los incas, perdón, de los Ajá. españoles, porque los Profe, españoles También puede ser por su cultura. y aparte de eso, como dijo mi compañera hace un momento, es por el tema de las armas. Ajá, correcto. profe, Lucero, sí, dígame, a ver quién Witioni, dime, hijo. bueno, principalmente los españoles nos vencieron por la combinación de la superioridad tecnológica y militar, de alianzas con pueblos indígenas. Ujú. Ajá, correcto. Muy bien, Witioni. Lucero, ¿algo Eran más que... muy, eran muy superiores los españoles, muy superiores a los incas. Como les digo, ellos utilizaban armas, tenían tecnología avanzada, fue por eso que nos conquistaron, ¿no? Muy rápidamente. Ya, gracias. Los españoles también por la tecnología biológica y políticos, y también por las armas de fuego que eran más avanzadas. Ujú, correcto, hija, gracias. Maribel, ¿algo más que puedes añadir? Profe, también no, lo mismo digo, porque todo lo que iba a decir se lo dijeron. Ya. Que Y- los españoles conquistaron porque tienen una superioridad, ¿no? Que tienen también armas, juegos y esa cosa. Ya, gracias. Profesor, también puede ser por su cultura y porque era un país más avanzado que el nuestro. Ya, podría ser también eso, ¿no? Gracias, hija. Profesor, también fue por los que los españoles trajeron enfermedades que hacían que nos enfermemos y no podemos. Ujú. Sí, eso sí fue cierto también, eso ya fue en la colonia ya. En la colonia se llegó a 2 millones de incas, causa las enfermedades que trajeron los españoles. Bien, a ver, un poco explicamos esto, chicos.
Sobre todo aquí, chicos, bueno, la tecnología que manejaban los españoles era el arcabuz. Lo único, el arcabuz era pues una bala más o menos de ese tamaño, cargaban, disparaban. No era como rifle automático, era bala, cargabas, disparabas, cargabas, disparabas. O sea, no era tan avanzado. Bueno, quizás sus caballos que corrían, no lo sé. Pero hay varias explicaciones. Una explicación, chicos. ¿Por qué fácil nos conquistaron? Porque suponiendo que, vamos a suponer que eran tecnológicamente superiores, pero no hubo resistencia. Pues. O sea, no creo que tan fácil. Es más, la gente, los chancas, los huancas, que es la gente más, o sea, más, a los mismos incas los hicieron, los aguantaron y hubo una fuerte contienda entre ellos. Difícilmente podrían haber esperado que alguien venga y se sometan, ¿no? Pero pasó algo. Tres cosas. Uno, la guerra civil. El Tahuantinsuyo estaba dividido en dos bandos. Los que estaban a favor de Huáscar y los que estaban a favor de Atahualpa. Hubo guerra civil antes. Y ya sabemos ahí Atahualpa mató a Huáscar. Entre hermanos se mataron. Entonces el Tahuantinsuyo, unos estaban a favor de Huáscar, otros a favor de Atahualpa. Así como nosotros ahora, ¿no? Algunos estamos a favor, bueno, disculpen el término, algunos son de la derecha y otros son de la izquierda, y ahí estamos, dale, que dale, que dale. Ya. Algo así. Divididos. Segundo causa. Hay un mito que dice, el mito del dios Huiracocha, que indica que el dios Huiracocha iba a regresar a gobernar esas tierras e iba a salir de entre las espumas del mar. Entonces, cuando Pizarro sale del mar, los incas, muchos incas creyeron que había retornado el dios Huiracocha a poner orden después de la guerra. Como Pizarro era alto, blanco, barbudo, dijeron, ese es el dios Huiracocha, ha vuelto a poner orden. Por ahí también se sumieron. Y otro que también dijo ahí, algunas de sus opiniones que han hecho vuestros compañeros, el tema de muchas culturas pre-incas, como los huancas, chancas, chinchas, acá los huaylas, los chachapoes, etcétera, etcétera, si se sometieron a los incas, ya sea en forma pacífica o en una guerra. O sea, los incas primero conquistaban en forma pacífica, no querían, ya, entonces a la fuerza. Entonces estas culturas lo que hicieron es esperar a ver quién viene a liberarnos, así como un libertador, ¿no? Y pensaban que ese libertador era pues Pizarro, y por esto se fueron a favor de Pizarro, todos a favor de Pizarro. Eso fue nuestra triste realidad, y que no hubo derramamiento de sangre entre propios españoles. Se mataron más que entre españoles e incas, entre ellos se mataron más. Bueno, esta conquista duró desde 1532 a 1542. El rey de España se entera de las guerras civiles y va a mandar al primer virrey, que fue Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela llega a Lima, Perú, 1542. Y dice, yo vengo de parte del rey. Después del rey, yo le sigo. Yo soy el virrey. En esas tierras yo mando. Pobre virrey, igualito lo mataron. Es que los españoles estaban angurrientos de oro y plata. Ese fue la razón, el motivo. No les interesaba otra cosa, sino el oro y el plata. Y entramos en un proceso de colonización, ¿no? Empezamos a entrar en la etapa de la colonia. ¿Correcto, chicos? Bien. Aquí lo vamos avanzando acá. Medio de expresión literaria, hemos dicho las coplas, que hemos visto las coplas anteriormente, ¿no? Cantares, romances, que constituyen un brote espontáneo y popular. Ojo, que expresan básicamente estas coplas, estos romances, expresan sentimientos de odio, obviamente de amor, las alegrías, tristezas de los conquistadores, ¿no?
Son sentimientos de los soldados, poetas, funcionarios, misioneros nativos quienes narran y describen a veces con objetividad y otras veces con fantasía, ¿no? Se dieron por lo general en versos de arte menor y evolucionaron de lo festivo a lo satírico, se la burla, ¿no? Temas funestos, aciagos y también temas apasionados. Lo más importante durante la conquista, queridos chicos, fueron las crónicas. ¿Sí? Los cronistas plasmaron diversos acontecimientos de la conquista. Todo lo que pasó en la conquista, cómo fue la conquista. Y luego la época de la colonia. Se preocuparon sobre todo en plasmar aspectos históricos. Chicos, aspectos históricos. Los cronistas, por ejemplo, fueron, entre otros, hubo más, pero son los más importantes, por ejemplo, Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos. ¿Sí? En cronistas indígenas tenemos a Felipe Guamán Poma de Ayala. Serán profesor, los indígenas sabían escribir. Si decimos indígenas, quiere decir inca, ¿no? Y recuerden que el nombre Felipe es español, ¿no? Es decir, recuerdan que los españoles, los españoles decían que los incas eran personas sin alma, o sea, desalmados. Para que tengan alma tenían que recibir el bautizo y los bautizaban. Por ejemplo, a Atahualpa, cuando se bautizó le pusieron el nombre de Juan Santos Atahualpa. Le iban poniendo nombre por lo común, nombre de los apóstoles de Jesús, así Marcos, Felipe, Juan, Tomás, etcétera, etcétera. Ahora este indígena, Felipe Guamán Poma de Ayala, no tanto que escribió, él sobre todo dibujó. Esta imagen que vemos aquí en PPT es el dibujo de Felipe Guamán Poma de Ayala. Este cronista, sobre todo, lo que hacía era observar y dibujar. Más o menos dibujó unos 315 aproximadamente imágenes. Bueno, acá dice algo así como conquista, Atahualpa de Cajamarca en su trono, algo así dice, ¿no? Se supone que este señor que vemos acá es Atahualpa. Detrás de Atahualpa está sus séquitos, los demás incas. Y delante de él está en curita, con su Biblia y su crucifijo, ¿no? Y detrás, bueno, delante ahí están los españoles arrodillados. Se supone que estaban escuchando un pasaje bíblico. Estaban leyendo la Biblia. Bueno, es la forma como hizo crónica Felipe Guamán Poma de Ayala. Tiene un libro que se llama Nueva Crónica de Buen Gobierno, ¿no? Bueno, también hubo cronistas mestizos. Ahí destaca Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Inca Garcilaso de la Vega tiene, en este caso, seguramente es el más importante cronista de la literatura de la conquista, valga la redundancia, el más importante. Y por otro lado tenemos a Blas Valera. Un poquito vamos a hablar del Inca Garcilaso de la Vega como el máximo exponente de la literatura de la conquista. ¿Ya, chicos? Su nombre real es Gómez Suárez de Figueroa. Es un nombre que le puso su papá al inicio. Nombre de su tatarabuelo, Gómez Suárez de Figueroa. Ojo, tatarabuelo, porque su papá fue español. Su madre fue, en este caso, Isabel Chimpuocchio, de sangre real, sobrina de Huayna Cápac. Y su padre fue el capitán Garcilaso de la Vega, soldado español, capitán español. ¿Sí? Entonces, como él nace en 1539 y se considera que fue uno de los primeros mestizos que nació en esas tierras. Y por ende, como sus padres era un capitán y su madre una ñusta, él estudió en el Colegio de Indios de Cusco. Recibió una educación muy esmerada, ¿no? Muy esmerada. Aparte de aprender latín, el español, por parte paterna, en la parte materna,
Su madre, digámoslo así, recibió el apoyo de dos grandes generales incas, uno que se llamaba Chauca Rimachi y el otro Juan Pechuta. Estos dos incas le contaron cómo fue el Tahuantinsuyo antes de la llegada de los españoles. Bien. Considerado el primer mestizo de América. Vivió 20 años en el Perú, hasta los 20 primeros años vivió. Y ahí se fue a España. Era, profe, ¿a qué se fue a España? Se fue a pedir su herencia. Créanme, eso fue el motivo. Se fue a pedir su herencia. Y cuando llegó a España, sus medios hermanos le negaron. ¿Quién serás tú? Bueno, igual Inca Garcilaso de la Vega se quedó de por vida viviendo en España, feliz y contento. Él estuvo de acuerdo con la conquista. ¿Sí? Él estuvo de acuerdo. Bueno, lo más interesante es sus obras, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué obras escribió Inca Garcilaso de la Vega? Por ejemplo, La Florida del Inca, Los Comentarios Reales de los Incas, la primera parte, que narra antes la llegada de los españoles, y el otro, Historia General del Perú, la segunda parte de Los Comentarios Reales de los Incas. También Diálogos de Amor, traducción del libro del León Hebreo, y Genealogía de García Pérez de Vargas. ¿Sí? Pero acá reitero, lo más importante son los Comentarios Reales de los Incas, la primera y la segunda parte. Un poquito vemos acá. La primera parte fue publicada en 1609, no se olviden, 1609. Tiene 9 libros. El autor describe sus recuerdos de infancia y juventud y narra, reitero, cómo fue el imperio incaico antes de la llegada de los españoles. La segunda parte es una obra póstuma, fue publicada en Córdoba en 1617, tiene 8 libros. El autor describe después de la llegada de los españoles en adelante. La guerra civil entre españoles, la instauración del virreinato, etcétera, etcétera. En las últimas páginas el autor trata de reivindicar la imagen de su padre, ¿no? Pues fue desprestigiado ante la corona por formar parte del bando de Pizarro. Bien, antes de pasar a la ronda de preguntas, chicos, a ver, un poquito vamos a comentar de los comentarios reales de los incas. A ver, chicos, a manera de opinión, ¿cómo creen ustedes que los incas educaban a sus hijos? ¿Cómo creen que fue su educación de los incas? ¿Cómo daban luz las mujeres incas? A ver, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿En sus casas? Daban luz en sus casas. ¿Te refieres a eso? Sí. Ya. Profe, Dime, hijo, te escucho. los incas educaban a sus hijos a través de la familia. Puede ser para el pueblo o a través de las escuelas. Uh-huh. Ya. Puede ser. Correcto, Vittori. Gracias. A ver, Caleb, ¿qué opinas, Caleb? Profe, yo creo que como tenía, no sé cómo se llama, así como tipo ejércitos, ¿cómo se llaman esos profes? No sé. Tal vez como que a cualquier varón que nacía entraban para servir al Inca. Tal vez recibían alguna formación, no sé, alguna instrucción, pienso yo. Ya, gracias. Brandon, ¿algún comentario? Daban a luz solas, pero recibían ayuda digamos, de algunos de sus familiares, algo así. Pero lo que sí daban la posición en la que daban a luz era en cuclillas, si mal no me recuerdo. Ya, gracias. Heidi. Profesor, la educación de los incas se basaba en transmitiendo de familia y la práctica y costumbre que tenían. Las mujeres daban a luz con ayuda de familiares o vecinas o ayuda de una partera. La partera llega a ser como una doctora que les ayuda a dar a luz y cortar después el cordón que a veces las propias mamás no podían. Ajá, muy bien, gracias. Excelente, excelente, muy bien. Bien, vamos a
explicar, ojo, no es mi versión, es la versión del Inca Garcilaso de la Vega. Él dice que las mujeres incas daban luz, o sea, cuando tenían dolores de parto, lo que hacían eran irse a la fuente de un río, pero se iban solas, no llevaban ni el esposo, ni las comadronas, nada, nada. Se iban solas, llevando seguramente pues algo de pañal, algo con que cortar el cordón umbilical, etcétera, etcétera. Y daban luz en la fuente de un río. Luego de dar luz, la misma madre lo bañaba a su bebé, menos su uma o menos su cabeza. Y obviamente ustedes saben que la gran mayoría de los incas han vivido en la zona andina, en la sierra, y el agua en la sierra es muy fría, muy fría. Y así lo bañaban a los niños, naciditos. Ya regresaba a su casa, cargaba a su bebé, ¿no? Ahora, acá nos quieren dejar una lección. ¿Cuál lección, profesor? Se dice que el niño cuando ya tenía más o menos 9 meses, o 10 meses, 11 meses, ya cuando el niño se para y ya se puede apoyar sobre algo, la madre lactaba a su bebé sobre una banca, o sea, ponía una banquita, la madre sentaba ahí, sacaba su pecho y el niño tenía que lactar parado, ¿sí? El niño tenía que lactar parado. Y tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, le decía, qué malo, ¿por qué no lo carga, no? Si nosotros vemos, dice, lo primero que pensamos es, mira, qué mala madre, ¿cómo lo va a lactar a su bebé? Apenas se sostiene y no tan difícil cargarlo, no. Los incas decían de que para comer tiene que esforzarse. Y el niño cogía los pechos de su madre, lactaba, saciaba su hambre y dejaba de lactar. No como ahora, ¿no? Ahora los niños de hasta 2 años, 3 años están echaditos, le están lactando a su mamá. Pobre mamá ya no tiene ni leche, pero está, dale el bebé. Y lo mal acostumbramos de pensamos de que el tema de comer es así, de echadito como chanchito, lechoncito echadito, sin esfuerzo. Y desde ahí viene ese tema, ¿no? Ese tema de que todo lo queremos fácil, todo lo queremos fácil. Y si no, veamos nuestro sistema, chicos. ¿Cómo estamos? Nuestro sistema en nuestro país, da pena, ¿no? Cómo a nuestros hermanos, los choferes, los delincuentes los balean por extorsionarlos. Esa gente no sabe trabajar, ¿sí? Lo queremos todo fácil, todo lo queremos fácil, sin esfuerzo. Y eso, en esa parte, como hace momentos atrás platicó vuestro compañero, los incas se basaban básicamente en los 3 códices, Amasu, Amayuya, Maquella. Ese era su códice. Y si incumplían ese códice, el castigo era cruel, hasta la muerte. Entonces, por ese lado, pues, hubo mucha sabiduría, sapiencia de los incas, ¿no? Muy bien, queridos chicos, vamos ahora sí a la ronda de preguntas. Aquí van a levantar su manito y me van dando su respuesta de todo el tema que hemos hablado y yo les voy a ir explicando algunos temas que no están muy claritos, ¿ya? Pregunta dice, deducción del nombre de Perú se encuentra en la obra de, bueno, recuerdan que es de Perú, Virú, ya. Guamán Poma de Ayala, Titu Cusiyupanqui, Blas Valera, Inca García de la Vega o Pedro Ciesa de León. A ver, levanten la manito. Tengo a 2. ¿A alguien más que se anime? A ver, voy con Bermeo. Bermeo Quispe, ¿tu apellido? Disculpa, Brandon. Brandon. Es Bermejo, solo que lo han escrito mal y bueno. Ah, ya, tu apellido es Bermejo. ¿Mm? A ver, un ratito, hijo. Un ratito. Bermejo Quispe, ¿no? Sí, profe. Tu respuesta, hijo. La D, Inca Garcilaso de la Vega. Inca Garcilaso de la Vega. Tienen que levantarme la manito, por favor.
para poder apuntarles. No os voy a apuntar estos datos. Si alguien no puede levantar la manito, me dice, profesor, no puedo levantar la manito, quiero responder. Cecilia. Yo quiero responder, profesor. Ya, ahora, hija, Cecilia Leonardo Chamané. La E, profesor. La E, Pedro Ciesa de León. A ver, Lucero lo que quiere responder, ¿no? A ver, Lucero, tu respuesta está. La D. Tu Garcilaso apellido de es la León Vega. Ágreda. Sí, León Ágreda, ¿no? sí, Marisol. Gracias, hija. A ver, Caleb Díaz. La D, profe. Díaz León, ¿no? Ya. Heidi Saavedra. Profesor, la D. Saavedra Acosta, tu apellido. Sí, profesor. Heidi, ¿no? Sí. Keila, tu apellido y tu respuesta. Keila Saldaña. La D, profesor. Ya. Maribel. Profesor, la ¿Por qué me juegan con la D? sí, Mamá ni Tito, ¿no? sí, profe. Mamá ni Tito, Maribel. Bien. Hasta ahí vamos a llegar, ¿ya, chicos? A ver, respuesta aquí. Reducción número del Perú es la D. Inca García de la Vega. Él nos dice que la fuente de Inca García de la Vega, que el nombre de Perú viene del término Virú, Perú, por lo que el Inca le dijo en el río Virú. ¿Correcto? Bien. Vamos a ir con la pregunta 2. Voy a bajar la manito a todos. Pregunta 2. Felipe Guamán Poma de Ayala es un cronista español, mestizo, indígena, soldado o cura. Levantamos la mano lo que sabemos, ¿ya? Hemos hablado de Felipe Guamán Poma de Ayala. Ser un cronista español, mestizo, indígena, soldado, cura. A ver, Caleb Díaz. Español, profe. Ya. Vitioni, tu respuesta. Profe, español. Holguín Maraza, ¿es tu apellido? Sí. Vitioni, ¿no? Vitioni. Gracias. Lisbeth Suyo, tu respuesta. Español, profesor. Brandon Bermeo. Indígena, profe, indígena. Bermeo Quispe, ¿no? Bermejo. Ah, disculpa, hijo, disculpa. Ok, gracias. Lo que saco la cuenta de Amir, no sé, ¿cuál es tu apellido, Amir? Español, profe. ¿Tu apellido cuál es, hijo? Gavilán. ¿Tu otro apellido? Saldaña. Saldaña, ¿no? Sí, profe. Saldaña. ¿Tu nombre? Amir. Amir, gracias, hijo. A ver, voy con Harold. La, profe. Español. Barquero, tu apellido, ¿no? Sí, profe. Gracias. Voy con Maribel Mamani. Maribel. Profesor, español. Ya, Maribel. Cecilia. La C, profesor. Indígena. Harling. La C, profesor. Olortegui y Aicate es tu apellido, ¿no? Sí, profesor. Un rato, hijo. Heidi, termino con Heidi Saavedra. Profesor, indígena. Muy bien, gracias, hija. Ojo,
De Felipe Guamán Poma de él incluso les he explicado que le pusieron los españoles el nombre de Felipe cuando recibió el bautismo. Emma le dije que él solamente había dibujado, no recibió educación, y es un cronista indígena. Ustedes son bastante hábiles, ¿no? Si el profe español, si fuera español, el apellido Guamán no es español. ¿Sí? Ya. Para irnos, la última, o no, ya fea. Ahí no van a quedar, chicos, pues tienen otra clase ustedes. Ya tienen otra clasecita, nos vamos a quedar aquí. La próxima clase vamos a continuar con otra sesión más. Que tan bonito. Profe, la última pregunta. La próxima lo vemos, no se preocupen. Profe, la última. Hasta luego, Profe, profesor. no sea malo. Profe, mi nota, no. Hasta luego, profesor. Sí, Estuvo bonita la clase. Gracias, chicos. Nos vemos. Felicidades a todos. Felicidades a todos. Gracias. Gracias, profe. Igual.